Sí, todo mi ventilador que dice Made in China, no vaya a ser que también Marina y demás incaute. Ya veo mucha presencia y actividad por parte del Estado mexicano. Te tengo que preguntar cómo has visto las reacciones tanto del presidente Trump como de la presidenta Sheinbaum. Y si te parece, a manera de contexto, vamos a ver y escuchar lo que dijo el día de hoy la presidenta en Palacio Nacional sobre si iba a cerrar o no la frontera para darle complacencia, según medios de comunicación, al presidente de Estados Unidos. Vamos a ver, escuchar. Ahí pueden dar sus quejas. Ahorita a ver si lo pueden poner el correo electrónico. A ver, allá atrás. Ay, gracias. Alma Muñoz de La Jornada. Regresando a la llamada con Trump, ayer hubo discrepancias entre lo que se trató en torno a lo del muro. Quisiera saber qué fue lo que ocurrió, qué es lo que realmente se planteó, porque pareciera que aquí alguien está diciendo algo que no. A ver, cada quien tiene su manera de comunicar, pero yo les puedo asegurar, les doy la certeza de que nunca, además seríamos incapaces, planteamos que íbamos a cerrar la frontera en el norte o en el sur de Estados Unidos. Nunca ha sido nuestro planteamiento y por supuesto que no estamos de acuerdo con eso. Entonces, el presidente Trump pues tiene su forma de comunicar, pero lo que hablamos en la llamada esencialmente es esta estrategia y le planteé esta caravana de la que usted habla en su publicación, pues no va a llegar a la frontera norte, porque México tiene una estrategia. Entonces así fue la conversación. Y en el otro tema quisiera plantearle, ahí traemos una nota en La Jornada. La Jornada pregunta, por cierto, con un comportamiento, vamos a llamarlo inusual, por parte de La Jornada. Seguramente viste La Rayuela, la editorial del día de ayer. Pues, ¿cómo lo ves, Chulo? Porque ya en este punto, si La Jornada empieza con este tipo de cosas, sumando al quite desde los medios, política, ¿qué opinas, querido Jesús? ¿Por dónde iniciar? Mira, yo creo que de entrada es inadmisible el titular que se utilizó en La Rayuela, eso es un hecho innegable. No es compartido pues el término con el cual se llevó a cabo. Y sí creo, más allá de eso, sí creo que aquellas personas quienes se incomodaron o se sintieron afectados o se sintieron agredidos, por decirlo de alguna manera, no por la manera en que la forma en que la doctora Claudia Sheinbaum manejó esta situación, pues me queda claro que no han entendido absolutamente nada. Esa es la verdad en cuestión de las negociaciones. Y aquí incluyo, por supuesto, a la gente del PRI, a la gente del Partido Acción Nacional, el caso concreto Alejandro Moreno, el mismo caso de Lili Telles, quienes lanzaron advertencias de que no era con cartitas como se solucionaban este tipo de cosas. Este grupo de personas son proclives, querido Manny, y lo vemos también en gente como Chumel Torres, como Loret de Mola y otros más, quienes piden no jalarle los bigotes al tigre, quienes piden literalmente no estar provocando a Donald Trump, porque no sabe las consecuencias que esto pueda acarrear, perdón, en algún momento. A mí me queda claro que a México no le conviene bajar la cabeza. Y es cierto, esto que acabo de decir es una estrategia hasta cierto punto. El ser obsequioso con Trump, el permitirle a Trump que haga lo que quiera, el hacerle creer que va ganando y tú quedarte calladito porque así te ves más bonito y demás. Pero es una estrategia que no funciona en realidad. Es una estrategia que México ya la ha aplicado durante muchos años con el gobierno y así nos ha ido. La ha aplicado de tal forma que nos han saqueado, que nos han robado, que nos han golpeado directamente en muchos aspectos, que han hundido al país en una violencia que hoy por hoy todavía no podemos salir a flote. La forma en cómo lo manejó la doctora Sheinbaum me parece excelente en muchos sentidos. ¿Por qué razón? Porque le dio sensatez a la discusión, porque con argumentos le demostró precisamente a Donald Trump que estaba basando sus declaraciones en falsedades, porque ni existe, por supuesto, una promoción de México en materia migratoria, es decir, que México esté fomentando la migración, ni tampoco México es el principal problema de Estados Unidos en materia de fentanilo. Entonces me parece que de entrada
Sheinbaum mostró una postura soberanista en ese marco, fue muy clara al respecto y fue la adulta en esta discusión con un personaje que es iracundo, un personaje que es de reacción inmediata, un personaje que así le gusta jugar las cartas, dando manotazos de manera clara y contundente, agrediendo en muchos aspectos, y de esa forma intenta imponer su voluntad, de esa forma intenta imponer su punto de vista. Pero aquí lo que demostró Claudia Sheinbaum es que se sabe parar firme, sabe pararse con firmeza, sabe expresarse con firmeza y sabe perfectamente cómo manejar una situación de esta naturaleza, que no será ni la primera ni la última, querido Manny. Vamos a ver muchos exabruptos de esa manera de Donald Trump. ¿Por qué? Porque así le funciona con su equipo de trabajo, así le funciona con su audiencia, así le funciona su manera de gobernar, en donde siempre va a querer imponer sus condiciones, en donde siempre va a querer generar mayores ganancias para sus propios intereses. Y habrá ocasiones en que México pierda, eso es un hecho por las asimetrías que existen, pero es muy diferente cuando tú negocias desde una posición en la cual sabes defender muy bien tus acciones, sabes defender muy bien tu papel, y otra muy diferente, por supuesto, muy diferente cuando te agarran de tapete. Entonces a mí me parece que, y la diferencia, por ejemplo, que vimos con el tema de la migración, no es lo mismo decir cierro la frontera, atiendo puentes para resolver la migración, son cosas completamente distintas, pero que en el argot político cada uno de esos términos se ajusta para los intereses tanto de la doctora Sheinbaum como del propio Donald Trump. Ahora, para Trump es fundamental el tema migratorio, para él es fundamental. Ya lo veíamos con el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue uno de los puntos en donde se cedió con Trump para que éste dejara de meterse con México en otros aspectos. Fue muy criticado el propio presidente López Obrador. México no tiene la capacidad para ser un país seguro, ni mucho menos, ni siquiera financieramente. ¿No? Hubo muchos señalamientos por parte de diversos activistas, pero se consiguió también ese hecho de que no se metiera en otros puntos. Entonces aquí no sé qué tanto, porque ojo, Trump basa también mucho su política en la reindustrialización. Y López Obrador aprobó esa circunstancia para aplicar su agenda de que el Estado participara más activamente, que el Estado actuara más activamente en la economía e incluso para consolidar lazos con empresarios mexicanos. Es decir, supo sacarle provecho a esta misma postura de Donald Trump. ¿Será similar con Sheinbaum? No lo sé realmente, sobre todo por la agenda que trae la doctora Sheinbaum, que es más proclive a ser soberanista, que es más proclive a fortalecer lo que es la prosperidad compartida, que es más proclive, por supuesto, al nearshoring, que de tarde que temprano te va a enfrentar con empresas norteamericanas y con este concepto nacionalista de Trump, pero a la vez es muy particular porque ese concepto nacionalista de Trump te puede dar una carta de presentación porque tú también tienes un concepto nacionalista. Entonces me parece que son factores que van a jugar en toda esta relación y también no dejemos de paso algo, querido Manny. Trump es un macho en ese sentido y lo digo en el concepto de cómo se maneja él y sus seguidores. Y para él no es fácil ver a una mujer empoderada, eso es cierto. No es fácil ver a una mujer con poder, no es sencillo para Trump. Y esto lo va a llevar a tener ciertas actitudes, por lo menos en sus redes sociales, en sus conferencias, que legitimen su poder o su liderazgo en un momento dado. Pero también hay otro detalle y hay un antecedente que me parece que no podemos dejar de lado de toda esta discusión, y es Angela Merkel. Angela Merkel fue una mujer con mucho poder en Alemania y en Europa y en el mundo entero, con la cual trató Donald Trump, y Trump siempre mostró un respeto muy grande por Merkel, porque ella supo pararse de manera muy clara y firme para defender precisamente sus posturas. Entonces, a mí me queda muy claro que ese es el camino que debe seguir el gobierno mexicano, que debe seguir la doctora Claudia Sheinbaum, mantenerse con firmeza, negociar lo que se tenga que negociar con las herramientas que se deba de negociar y por supuesto también entender que habrá ocasiones en las que no van a poder ganarlas todas por las asimetrías que hay con los Estados Unidos, pero que a final de cuentas es determinante que este tipo de acciones se muestre cómo va a negociar México y cuál va a ser el respeto de México a sí mismo y del otro lado, ¿no?
¿Qué hacer México con China, querido Jesús? El día de hoy en la conferencia presidencial le preguntaron a la presidenta Sheinbaum sobre BYD, que es esta marca de autos eléctricos chinos, que por cierto cada vez hay más en la Ciudad de México, cada vez es más común verlos en la Ciudad de México, y la presidenta Sheinbaum afirmó que pues todavía no había nada seguro. BYD respondió diciendo que tienen mucho interés de invertir en México, de que quieren construir una planta en México que fabrique por ahí de 300,000 autos, es al año lo que decía BYD en este comunicado. Y en este mismo día, mientras dice no, China todavía tiene interés con México, pues vemos este golpe a Izazaga, ¿no? Donde se incautan diversos productos chinos, más de 88,000 piezas, reporta el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Entonces, como que México ya está tomando una postura con China, y a menos de que tú tengas una visión diferente, querido Jesús, creo que va a ser la de no acercamiento, por lo menos con lo que estamos viendo por la situación con los Estados Unidos. China juega un papel muy interesante para México. Es como esa carta de presión hacia los Estados Unidos. Eh, Algo que a mí me parece muy injusto y completamente inaceptable, te soy honesto, es porque tener un tratado no es una cuestión de exclusividad. Es decir, no porque tú tengas un tratado no puedes llegar a acuerdos con otros países. Estados Unidos y Canadá llegan a acuerdos con otros países. Es decir, no es algo que México tenga que evitar, ni mucho menos. Aquí lo lamentable es que Canadá y Estados Unidos quieran que México lo evite. Eso es lo que me parece a mí inadmisible. Y México va a jugar con esa carta. México va a utilizar la relación con China en las ocasiones en que Estados Unidos lo presione de más y va a mandar mensajes de que está contrarrestando a lo que es la economía ilegal en este aspecto China para darle tranquilidad a Canadá y Estados Unidos. Esa es una estrategia política en muchos aspectos y que me parece que incluso el propio gobierno chino lo tiene muy en cuenta. Recordemos que México tiene una enorme asimetría también, querido Manny, con China en materia comercial. Esa es la verdad de las cosas. Nos compran muy poco. ¿Por qué? Porque lo que produce México es similar a lo que produce China. Entonces, en ese sentido, México debe saber jugar muy bien sus cartas. ¿Para qué? Para no someterse a los Estados Unidos, pero tampoco someterse a China y sacar provecho de lo que puede ser ese perfil que tiene México que le interesa a China como una nación que está muy cerca de los Estados Unidos y de Canadá. Ahora, México no es el principal país al cual China ha puesto su atención. En realidad, México capta apenas el 0.4% de las producciones de los productos chinos, de toda la oleada de inversión china. Entonces, en realidad, nos topamos, nos topamos directamente con una situación que es más política que realmente práctica en materia comercial. Por lo tanto, México en un momento dado va a tener que llevar a cabo acciones de esta naturaleza para reiterar, digámosle así, su prioridad, que es el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, para reiterar, por supuesto, lo que es el respeto a este acuerdo, de que no está sirviendo como puerta de entrada a los productos chinos para América del Norte, lo cual tampoco es cierto. Ahí, insisto, ahí están los datos simplemente, y va a mandar mensajes de tranquilidad hacia el gobierno de Estados Unidos y de Canadá. Pero también va a estar guiñándole el ojo a China de vez en cuando así sea necesario. Y el acercamiento con China, tarde que temprano, se va a dar y se va a tener que dar por la misma dinámica comercial que está rigiendo ya en el mundo. Se va a dar por esa misma dinámica en la cual, por supuesto, comienzas a ver en muchos sentidos, pues cómo China, cómo América Latina se ha convertido en el segundo socio comercial de China. Entonces, por supuesto que México, tarde que temprano, tendrá esos acercamientos y aquí los que deben de cuidar la relación con México es precisamente Estados Unidos más que Canadá. Estados Unidos, al que no le conviene, no le interesa, pues tener a China ya totalmente metida en nuestro país o que avance con nuestro país en diferentes relaciones. Entonces, a mí me parece que en ese sentido México está actuando como tiene que actuar para darle prioridad al Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, pero que deja muy en claro que la relación con China va a continuar y que esa relación con China le va a permitir, cuando Estados Unidos lo presione, empezar a voltear hacia el otro lado
para limitar muchas de las acciones por parte del gobierno del señor Donald Trump, ¿no? La revista Rolling Stone afirma que Donald Trump y sus asesores estarían planteando una soft invasion, ¿no? Una invasión suave. Se le preguntó por parte de Jesús Pérez Gaona a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre este asunto y afirmó que se trataba de una película. Pero lo cierto es también, querido Jesús, que pues no te va a hablar el presidente de los Estados Unidos para decirte, oye, ahí te voy a invadir. O sea, no nos van a avisar tampoco, ¿no? Y según Rolling Stones, vendrían escuadrones especializados en exterminio para los líderes del cártel de Sinaloa, Jalisco, drones. Es decir, sí, en síntesis sí suena, digamos, medio fantasioso, pero no imposible por parte de las posibilidades que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Además, hay que recordar que el propio John Bolton, en alguna conferencia de prensa, en una carpeta que no volteó a tiempo, se vio en un papel como planeaba enviar unos 10,000 efectivos estadounidenses a Venezuela para una invasión en contra de Nicolás Maduro, y eso sucedió también con Trump. Entonces, tan lejos de la realidad no está, pero preguntarnos qué tan cerca sí, Jesús. Mira, efectivamente, como dices, que Manny, yo creo que el fondo de de ese trabajo que hace Rolling Stone nos confirma a quién no le conviene detener todo este mercado. Es decir, continúan con este discurso de detener al narco, pero no el narco. Porque aquí de lo que hablan es de asesinar a líderes del narcotráfico, atacar puntos neurales, supuestamente, entrar a nuestro país para llevar a cabo acciones de inteligencia, pero aunque maten al líder del narco que quieran, el narco va a seguir funcionando. Aunque destruyan tales instalaciones, la droga va a seguir fluyendo. ¿Por qué? Porque así le conviene a los Estados Unidos. Porque Estados Unidos utiliza el mercado de las drogas para el intervencionismo, el injerencismo y el saqueo de recursos naturales. Por lo tanto, lo mediático para ellos, lo que legitima su supuesta guerra, es la detención de estos cárteles. Por ejemplo, vemos ahí el caso del Mayo Zambada. El Mayo Zambada fue detenido, secuestrado, como queramos verlo, por la DEA, por el FBI, por las agencias de inteligencia y demás. El fentanilo sigue hacia los Estados Unidos, supuestamente. El fentanilo se sigue pasando por el lado de Canadá. Ya vemos que Canadá descubrió 2 superlaboratorios, ¿no?, para fabricar este fentanilo. Entonces, habrá caído el Mayo, pero no pasa absolutamente nada con eso. Por lo tanto, la realidad de las cosas es que esta estrategia de Estados Unidos no sería nueva. Estados Unidos ya ha conformado grupos para llevar a cabo asesinatos selectivos a través de toda su historia. Es algo que la CIA se ha perfeccionado, digámoslo así, durante muchos años. Es como lleva a cabo incluso acciones de inestabilidad, o llevaba a cabo acciones de inestabilidad, sobre todo el siglo pasado y a principios de este. Pero la realidad es que no es extraño que lo haga. El punto es, ¿qué solucionas con eso? Nada. Lo único que haces es imponer tu poder, es que el público que tú tienes, digámoslo así de coloquial, te aplauda, es que te vuelvan a comprar el discurso de que estás supuestamente combatiendo un problema que tú mismo creaste y que por lo tanto mediáticamente te va a traer algunas loas, pero te va a generar un conflicto con tu vecino del sur. Pero para el público de Trump, para el gabinete de Trump, para los inversionistas con Trump, para los financieros de Trump, pues es Trump mostrando mano dura en contra del fentanilo, cuando en realidad no atienden las causas endógenas de esta enorme adicción que es producto de un sistema capitalista que obliga a una sociedad norteamericana a llevar un ritmo de vida, un ritmo de frustraciones, un ritmo de competencia que tarde que temprano los orilla a ir con los doctores a consumir opiáceos. Entonces, la realidad es que no resuelven el fondo con esto, pero mediáticamente, pues sí, van a tener palomita arriba para muchas personas, pero la realidad es que siguen deteniendo al narcotraficante, pero no el narcotráfico. ¿Por qué? Pues porque el narcotráfico les genera muchas ganancias al gobierno de Estados Unidos y un posicionamiento político que le permite, como ahora lo vemos, presionar a gobiernos como el nuestro, ¿no? Y hasta el propio Trump, según las palabras de la presidenta Sheinbaum, habría preguntado, ¿y cómo le hacen, no, para que la gente no consuma fentanilo? Y la presidenta dice, bueno, es que es un tema cultural,
Ahora sí que los consumidores son ustedes, ¿no? Sí, es que a final de cuentas, mira, es que ahí el tema ahí, mi querido Manny, es quién crea el mercado de adictos. Estados Unidos históricamente crea sus mercados de adicciones. Tú recordarás cuando estaba la guerra de Vietnam, que estaban las protestas por parte de diversas comunidades, que estaba la lucha por los derechos civiles de la sociedad afroamericana. De repente, ¡pum!, ¿no? Se inundó Harlem de heroína, se inundó de marihuana ciertos sectores y esto permitió al gobierno norteamericano detener a activistas de las Panteras Negras, detener precisamente a líderes que estaban en contra de la guerra de Vietnam y apaciguar muchas, pero muchas de las protestas. Es decir, Estados Unidos generalmente lleva a cabo su propio mercado de adictos para controlar a su población. La estrategia de las drogas en Estados Unidos hacia afuera es muy bélica, pero hacia adentro se trata de enviciar a los más posibles. Por eso te hacía ese comentario de que la gente está tan acostumbrada a ciertos ritmos por el mismo sistema financiero en el cual están esclavizados, que van con los doctores a pedirles que les receten esos medicamentos y los doctores lo hacen diciendo que no son graves, que no son ilegales, que no son dañinos, cuando en realidad los vuelven dependientes cada día más a ellos para poder funcionar adecuadamente. Bueno, eso pasó con el fentanilo. El fentanilo no fue creado por el cártel de Sinaloa, no fue creado por el cártel de Jalisco, no fue creado por ningún cártel colombiano ni cártel chino, fue creado por la industria farmacéutica de los Estados Unidos. Ellos inundaron esa población. Y esa es la gran perversidad de esta mal llamada guerra contra las drogas, que Estados Unidos crea su propio mercado de adictos y después les comienzan a suministrar las propias drogas. En el caso del fentanilo, la propia industria farmacéutica de los Estados Unidos fue llevada a juicio con sanciones verdaderamente patéticas y lamentables. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo el mercado legal, alguien aparece, demanda, oye, ya no puedes estar haciendo eso, ok, lo volvemos ilegal, ¿no? Y en la ilegalidad aparecen los cárteles de la droga, que supuestamente son los grandes productores, pero resulta que también el ala de la industria farmacéutica continúa produciendo el fentanilo y lo vende a través del mercado negro. Entonces, cuando Trump nos dice, oigan, ¿cómo le hacen? Pues es simple, nosotros no producimos esa droga, o sea, la producen los cárteles, sí, pero nosotros no basamos la economía en el narcotráfico, ustedes sí. El problema, yo siempre lo he creído, Manny, si ellos quisieran detener el narcotráfico en realidad, si lo deciden a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana lo terminan. El problema, por supuesto, es que no se trata solamente de detener a dos personas que se estén agarrando a balazos. Se trata de ir por todo el tema de lavado de dinero, ya está tu sistema financiero. Se trata de ir por las armas, ya está tu industria armamentística. Se trata de ir, por supuesto, con todo lo que genera el tema de la violencia, que te deja muchísimo, pero muchísimo dinero y por lo tanto entonces resulta que lo que más te queda pues es detener a uno que otro vato por ahí, porque es lo que realmente buscas a final de cuentas, pero jamás combatir a fondo un mal que el propio Trump sabe que ellos son los responsables de los padecimientos que tiene su sociedad. Yo por eso siempre he pensado que Trump, Barack, el que me digas, son unos hipócritas bien hechos cuando hablan de narcotráfico, ¿no? Para finalizar, querido maestro, ¿y qué hacemos los mexicanos con la oposición? Con la oposición que ve, y cito, la esperanza de México es Donald Trump, que esperan la intervención para destruir la dictadura comunista, que el único contrapeso ahora de la 4T son los Estados Unidos. ¿Qué hacemos los mexicanos de a pie con el panista promedio que vocifera en los medios de comunicación? Intervención. ¿Qué nos toca hacer, Jesús, con ellos? Mira, yo creo que lo primero es evidenciarlos. Yo te soy honesto en algo, respeto todas las opiniones, pero no coincido cuando me dicen, ya no les hagan caso. No, yo creo que hay que evidenciarlos y hay que señalarlos y hay que decirles, son unos apátridas y son unos traidores. Lo que hace Lili Telles, lo que hace Marco Cortés, lo que hacen incluso medios de comunicación, tratando, por supuesto, llamando, literalmente, llamando a una intervención es de traidores, como se ha hecho anteriormente en este país. Por lo tanto, lo primero es señalarlos, es denunciarlos, es evidenciarlos en todos los sentidos. Segundo, por supuesto, comprometernos a que no vuelvan en ningún momento, a que no regresen a tener ninguna posición de poder, porque ya nos dimos cuenta qué nocivos son para nuestro país,
qué nivel precisamente de toxicidad existe por parte de personajes quienes están relacionados a los intereses económicos, a los intereses mediáticos, y que son capaces de cualquier cosa con tal de mantener esos privilegios, y los cuales están convencidos en muchos sentidos de que el país les pertenece y por eso pueden hacer con él lo que sea y que el resto de nosotros somos desechables. Esa es lamentablemente la oposición que tenemos, una oposición de traidores, una oposición que no tendría ningún límite, así, ningún tipo de límite para vender lo que haya que vender con tal precisamente de mantenerse ellos en una posición sumamente privilegiada. Entonces sí me parece que estamos ante una oposición a la que se le tiene que cuestionar con todo, a la que se le tiene que evidenciar con todo, a la que por supuesto no se le debe dejar pasar una, aun y cuando en este momento estén en el suelo, en este momento estén con la cabeza sumida en muchos sentidos. Me parece que es el momento precisamente para terminar de una vez por todas de dejar en claro quiénes son los integrantes de esta oposición y cuáles son los fines que busca esta oposición. Porque cuando tú en muchas ocasiones revisas los discursos, hoy checaba Marco Cortés que decía, puedo cambiar mi voto de la prisión preventiva oficiosa, pero si apoyan la tipificación del narcoterrorismo. A ver, el narcoterrorismo, ¿de qué me está hablando? Como si hiciera falta aparte el voto de Marco Aparte, Cortés, ¿no? exactamente, así de entrada mi voto vale mucho, ¿no? Pero la realidad es que dices, ¿para qué quieres tú, por qué insistes tanto con el tema del narcoterrorismo? En realidad lo único que demuestras es que trabajas para otro grupo, ahora sí que trabajas para el enemigo de enfrente, pero lo quieres disfrazar como que estás defendiendo los intereses de este país, cuando en realidad lo que estás haciendo es defender los intereses de un grupúsculo en materia de seguridad que quiere seguir haciendo negocio en materia de violencia. Y lo mismo pasa con Lili Telles. Cuando Lili Telles dice, yo quiero escuchar todas las voces de la presidenta, las llamadas de la presidenta y demás, la realidad es que ¿para qué la quiere escuchar? ¿Cuál es la necesidad si ella va a entender lo que quiere entender? Ella puede escuchar. Que asegura que gracias a ella, Claudia rectificó, no sé si viste ese tweet, gracias a la presión que metí en el Senado, Claudia cambió de opinión. Bueno, afortunadamente leí por ahí que Clara Brugada va a poner en cada utopía centros de salud mental, entonces ya es un primer paso, querido Jesús. Es que aparte de todo, déjame decirte algo, estamos hablando de una oposición sobrerepresentada y sobrevalorada por ellos mismos. Ellos se sobrerepresentan el talento que supuestamente tienen. Y a mí me tienen impresionado en eso, ¿eh? La seguridad que tiene cada uno de ellos es increíble, la verdad de las cosas, porque yo no me atrevería a decir tantas sandeces de manera tan segura, ¿no? O sea, tan convencido de lo que estoy diciendo, cuando en realidad, ¿no? Te topas directamente con un comportamiento infantil, bravucón, inmaduro, risible en muchos sentidos, pero es ahí cuando te preguntas, ¿qué gana? O sea, yo sí tengo esa duda, ¿qué gana Lili Telles? No gana votos, no gana reconocimiento, su partido tampoco consigue absolutamente nada. Entonces, lo que gana es representar a alguien más, lo que gana es representar a alguien que está ahí presionando desde afuera, queriendo jalar agua a su molino desde afuera, que es el caso de Ricardo Salinas Pliego, y eso es lo que gana Lili Telles, porque en el ejercicio de la política como tal, pues es una voz solitaria, digámoslo de esa forma, en medio de una mayoría por parte de Morena, por parte de una hegemonía popular junto con el Verde y junto con el Partido del Trabajo. Entonces, sí me parece que estamos ante una oposición que es una caricatura de sí misma y que muestra los peores, pero los peores vicios que puede tener, porque, ojo, hasta Alejandro Moreno, ¿no? Alejandro Moreno de plano le dijo que tenían que avisarle a los Estados Unidos de esta amenaza comunista que se estaba formando en México. Mostrando a Alejandro Moreno su profunda ignorancia, porque después se fue a festejar con este Pepe Mujica, ¿no? Supuestamente el triunfo de la izquierda en Uruguay. Me parece que no leyó en ningún sentido ni la carrera de Mujica, ni las propuestas de Mujica, ni mucho menos del próximo presidente de Uruguay, ¿no? No tiene ni idea, Lito Moreno, pero a final de cuentas ese es el reflejo de una oposición que está derrotada completamente y de una oposición, esta generación, que va completamente de salida, ¿no?
Disculpa, querido Jesús, te agradezco mucho. Sí, es que me estaba ahogando nada más de pensar en la mortalidad del cangrejo y en Acción Nacional, ¿no? En Marco Cortés, en fin, pasan ciertos problemas cuando le da bastante vuelo uno a ese tipo de asuntos. Querido maestro, te agradezco bastante estos minutos para el auditorio de Sin Máscaras. Te enviamos muchos saludos, no solamente tu servilleta y la producción, sino la gente que nos ve en vivo e indirecto a través del chat. Te envían muchos abrazos y bendiciones. ¿En dónde te podemos encontrar en redes sociales? Estamos en nuestro canal de YouTube llamado Jesús Escobar Tobar todos los días a las 11 de la mañana en vivo, después a las 3:30, 20:30, 21:30, por supuesto, para subiendo este contenido, amén de los famosos shorts que aparecen ahí aleatoriamente para el disfrute de nuestra audiencia. Y también, querido Manny, estamos en nuestro canal de TikTok, ¿no? Yo, como siempre, igual, Jesús Escobar Tobar, y yo, como siempre, muy agradecido contigo por tu apoyo, por tu apertura, por tu amistad y porque nos permitas aprender de ti, mi querido Manny, de ti, de todo tu equipo. Yo, como siempre, feliz de participar contigo. Un fuerte abrazo, querido maestro. Te envío mucho cariño y estamos en contacto. Abrazo. Bye. Es el querido